el lamento de esperanza. Es el tema del día de hoy. Yo no sé si usted algún momento de su vida ha leído este libro de Lamentaciones y ha meditado un poco en él. Seguramente es un libro que no mucho se lee y también es un libro que tampoco mucho se predica. Pero hoy queremos continuar con las predicaciones que se relacionan con el plan de lectura que llevamos el día de hoy. Creo que a lo largo de mi ministerio de 17 años en esta Iglesia Cristiana Palabra de Vida, es la primera vez que estamos predicando toda la Biblia. Algunos de ustedes a lo mejor no sabían ni siquiera quién era Geo, o quién era Naúm, o quién era Jonás. Pero hoy, a través de la palabra de Dios, ustedes han podido conocer a todos estos profetas que están ahí en la Biblia y que siempre, cada uno de ellos tiene un mensaje para cada uno de nosotros. El libro de Lamentaciones está atribuido al profeta Jeremías. Este libro es una profunda expresión de dolor y duelo por la destrucción de Jerusalén y por el exilio del pueblo de Israel tras la conquista babilónica del siglo VI a.C. El libro está compuesto de 5 poemas de Lamentaciones. Si usted abre su Biblia, si gusta buscarlo, por favor, en el libro de Lamentaciones, porque la vamos a usar y vamos a utilizar los 5 capítulos de Lamentaciones. Así que si usted observa ahí en su Biblia, el capítulo 1 de Lamentaciones tiene 22 versículos. El capítulo 2 tiene 22 versículos. El capítulo 4 y 5 también. Y el capítulo 3 tiene 66. Bueno, quiero decirte que cada uno de esos libros es una especie de acróstico de Lamentaciones. ¿Qué hizo el autor? Utilizó cada una de las letras del alfabeto hebreo para poder en cada uno de los versículos comenzar con ese A, B y C de las Lamentaciones. Y cada uno de los capítulos tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Así que el día de hoy vamos a dar un pequeño recorrido acerca de este libro de Lamentaciones. El capítulo 5, aunque no fue escrito en una forma acróstica, casualmente también tiene 22 versículos. Y es realmente el último capítulo, un capítulo más bien dedicado a la oración. Te quiero decir, querido hermano, que este libro refleja el sufrimiento, la desesperación y la pérdida que experimentó el pueblo, así como su anhelo de restauración y redención. Lamentaciones se escribió en un momento de crisis nacional y espiritual. La devastación de la ciudad y el templo simbolizaba no solo la caída física de Jerusalén, sino también una ruptura en la relación del pueblo con Dios. Los lamentos que se encuentran en el libro son un llamado a la reflexión, una manera de procesar el sufrimiento y buscar respuestas en medio del caos y la desesperanza. A través de cada uno de sus versículos se hace evidente la lucha interna entre el dolor y la esperanza. Las emociones de tristeza y desesperanza que vemos en Lamentaciones son paralelas a las luchas actuales por las que atraviesan muchas personas y muchas comunidades. Así que conforme vayamos viendo un poco cada uno de los versículos de los capítulos, tal vez tú, querido hermano, te vas a identificar con algunos de los lamentos que aquí se presentan. Y lo más triste es que el pueblo de Israel, queridos hermanos, fue advertido 800 años antes de su caída. Recibieron directamente la advertencia de Dios por boca de Josué en el momento en que Josué ya había tomado la tierra prometida, y Josué le advirtió al pueblo las siguientes palabras. Si me acompañas por favor al libro de Josué, capítulo 23, y vamos a leer los versículos 15 y 16. Josué, capítulo 23, versículos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios, escuche con atención: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros
de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Aquí tú y yo podemos conocer el carácter de Dios. Él había dado palabras buenas al pueblo de Israel, los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había traído 40 años dando vueltas en el desierto, y Él les había dicho por su palabra que esa generación no entraría en la tierra prometida. Y cada palabra que el Señor les dijo al pueblo de Israel se cumplió al pie de la letra. Y esta, queridos hermanos, es una advertencia. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos comprender y entender que Jehová no juega. Finalmente la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, y eso fue lo que pasó. El pueblo de Israel traspasó el pacto de Jehová, traspasó sus mandamientos, y finalmente Dios hizo lo que había prometido, y dijo aquí, sí, que finalmente los iba a destruir. Dice, traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros. Se cumple esta palabra cuando el pueblo regresa del exilio de Babilonia. Mi hermano David predicó la semana pasada y antepasada del libro de Egeo, en donde cada uno de nosotros podemos entender lo que sucedió en aquella época. Regresa el pueblo de Israel a una ciudad destruida. El templo que representaba la presencia de Dios estaba destruido. ¿Y qué hizo la gente? La gente, en lugar de comenzar a reconstruir el templo que representaba la presencia de Dios para sus vidas, comenzaron a reconstruir sus casas, decía la palabra de Dios, a artesonar sus casas, y se olvidaban de que el templo estaba destruido. Y te quiero decir que desgraciadamente hoy en día sucede algo similar. Yo he visto personas que verdaderamente prefieren quedarse en su casa el domingo para poder arreglar sus casas que venir al templo. Y eso es exactamente lo mismo que pasó la vez pasada. Finalmente, en aquella época también las personas hacían exactamente lo mismo, y había una consecuencia de los actos de cada una de las personas. Finalmente, el mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros, queridos hermanos, no tenemos claramente cuáles son las cosas más importantes, entonces nos desviamos del camino que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y este libro de Lamentos es una de las consecuencias de lo que las personas a veces tomamos decisiones que no son acordes a lo que Dios nos manda. Pero más de lo que yo te pudiera decir de este libro, mejor hagamos un recorrido por cada uno de sus capítulos y recibamos, queridos hermanos, sus enseñanzas para poder hacer un cambio y poder entender con claridad quién es Dios y lo que quiere de tu vida. Acompáñame a Lamentaciones. Vamos a comenzar en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo les voy a ir diciendo para que ustedes vayan brincando los versículos conforme vayamos haciendo este recorrido. Dice Lamentaciones 1:1: como ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Versículo 5 más adelante. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Versículo 11. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Versículo 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová
me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Versículo 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Versículo 18. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Capítulo 2, versículo 1. Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Versículo 11, por favor, del capítulo 2. Dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Versículo 19 del capítulo 2. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Nos adelantamos al capítulo 3, versículo 16. Dice el versículo 16: mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayer. No tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pasamos al versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios, al Dios de los cielos. Vayamos al versículo 55, más adelante. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Oíste mi voz? No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste: no temas. Vamos al capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las
piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Versículo 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Versículo 13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Versículo 20. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Capítulo 5, versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Versículo 15. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Versículo 19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Este es un recorrido de este libro de Lamentaciones. Tal vez con lo que tú acabas de escuchar, que es solamente una parte del libro, te puedes identificar con algunas de las situaciones que has vivido o que estás viviendo en tu vida el día de hoy. Cada uno de nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta de por qué. La palabra de Dios es clara. El Señor Jesucristo, Él dijo que el ladrón había venido para hurtar, matar y destruir. Pero Él vino para que tengamos vida y la tengamos ¿cómo? En abundancia. La pregunta es, querido hermano, ¿tú cómo estás hoy viviendo tu vida? Porque finalmente no es las cosas materiales que tú puedas tener en tu vida. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque finalmente te quiero decir algo muy importante. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón genuinamente, no vas a perder tu salvación. Hagas lo que hagas, no vas a perder tu salvación. Pero lo que sí pierdes es el gozo de tu salvación. Y cuando uno se aleja de Dios, puede pasar por situaciones como estas, en una lamentación continua. Cada uno de nosotros podemos pasar por situaciones que a veces no comprendemos en nuestra mente y en nuestro corazón y le decimos, Señor, ¿por qué te has olvidado de nosotros? Señor, ¿por qué no escuchas mis oraciones? Señor, no puede ser que apenas estoy saliendo de una y ya estoy cayendo en otra. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Él había advertido y Él nos advierte también a ti y a mí, porque toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así que cada uno de nosotros, queridos hermanos, aprendemos cada día de la palabra de Dios y cada uno de nosotros tenemos que poner atención en cada una de las cosas que nosotros estamos leyendo. Yo te preguntaría el día de hoy, ¿vas al día con las lecturas de la Biblia? ¿Leíste el día de hoy la palabra de Dios antes de venir? Qué bueno, gracias a Dios, pero no creo que todos. ¿Cuánto tiempo tienes de retraso en tus lecturas bíblicas? Si queremos, hermanos, ser una iglesia poderosa en la palabra de Dios, necesitamos de verdad poner nuestra voluntad para que podamos ser esos hijos que Dios quiere que seamos. Sin la palabra de Dios en tu vida no puedes decir que tienes una relación personal con Dios, porque Dios te habla a través de su palabra. Y si tú no le estás leyendo, entonces ¿cuáles voces estás escuchando? ¿Las de tu celular? ¿Las de los chats que tú tienes? Y te conformas porque te llegó un devocional de alguien o una figurita o una fotografía en donde te dice que tu día va a ser maravilloso. Queridos hermanos, esa no es una relación personal
Tu relación personal con Dios es la palabra de Dios. Pero quiero compartir contigo 6 temas importantes que podemos ver en la lectura que acabamos de hacer. Ponle la siguiente, por favor. Ahí. El primer tema que tú y yo podemos ver en este libro de Lamentaciones es el juicio de Dios en respuesta al pecado de Judá. Acompáñame a Lamentaciones 1:8. ¿Ya lo tienes? Dice Lamentaciones 1:8: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Hay un juicio de Dios. Finalmente, cada uno de nosotros, cuando tengamos vida en esta tierra, vamos a estar bajo el juicio de Dios. Finalmente, Dios mira cada una de las cosas que tú y yo hacemos. Para Él no es ajeno lo que tú haces, querido hermano. Finalmente, Dios observa cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y Él finalmente te va a dar conforme a lo que tú hagas. ¿Quieres tener una vida abundante? Entonces tienes que vivir en obediencia a Dios. Hay un segundo tema que podemos ver, ¿sí? Y este segundo tema es la esperanza encontrada en la compasión de Dios. Finalmente, aunque nosotros hagamos lo que hagamos y podamos estar viviendo en una lamentación continua en nuestra vida por lo que hicimos, finalmente podemos saber que el Señor es compasivo, que finalmente el Señor no va a hacer a un lado su carácter. Él es, dice la Biblia, tardo para la ira y grande en misericordia. Acompáñame a Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22. Dice Lamentaciones 3:22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Qué necesitas, querido hermano, para poder salir de una situación difícil en tu vida? Primero, reconocer que has pecado, volverte a Dios. El mismo pueblo de Israel, en su desesperación, le dijo a Dios: vuélvenos a ti y nos volveremos. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos realmente quién somos. Nadie, ¿verdad?, absolutamente sabe lo que tú piensas. No podemos ver tus pensamientos, pero tú sí los conoces. Y conoces tú las intenciones de tu corazón. Pero lo que te quiero decir es que también Dios las conoce. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y finalmente, cuando tú oras, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios intercede por ti con gemidos indecibles, para que el Señor escuche tu oración. Pero para poder escuchar tu oración, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ponerte a cuentas con Dios, reconocer tu pecado y decirle: Señor, pequé contra ti, perdóname. Y volver a tener esa relación con Él, hacer un cambio de vida. Recuerda, remordimiento no es arrepentimiento. El hecho de que tú llores por algo que hiciste, eso no te salva. Remordimiento te lleva a la muerte, arrepentimiento te lleva a la vida eterna. Y hay una gran diferencia y tú tienes que aprender a entender cuál es esa diferencia. Tercer tema que podemos ver es el juicio soberano de Dios. Su santidad, queridos hermanos, fue ofendida por el pecado de Judá, que finalmente, en esa ofensa que tuvieron contra la santidad de Dios, Él trajo una calamidad destructiva a la vida del pueblo de Israel. Y Él eligió a Babilonia, fue escogida para ser su instrumento humano de ira. Acompáñenme a Lamentaciones 2:17.
Dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. No te están saliendo bien las cosas, todo te está saliendo mal. ¿Quién lo determina? Dios. Dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Y Él nos hace una advertencia a nosotros. ¿Se acuerdan? En el libro de Malaquías que prediqué, Él decía: porque yo no cambio. Por eso ustedes no han sido destruidos. Y todavía advierte el Señor en el libro de Malaquías: volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Y ese es precisamente lo que Dios busca de nosotros, hermanos, que nosotros nos volvamos a Él. Él le había advertido al pueblo de Israel, porque dice: ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. ¿Cuándo lo mandó? 800 años antes, a través de Josué, donde le dijo: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros, de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así que Dios no juega. Él es un Dios justo y no va a tener por inocente al culpable. Algunas personas que dicen: es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. ¿Para quién? Para los que obedecen sus mandamientos. Ese es el punto. Porque finalmente en el libro de Hebreos dice que cuando tú pecas, espera la disciplina de Dios. Pero si tú pecas y no hay disciplina y vuelves a pecar y no hay disciplina, la palabra de Dios dice que entonces no eres hijo, eres bastardo. Y también eso nos debe de hacer meditar y pensar: ¿de verdad soy hijo de Dios? ¿De verdad recibí a Cristo en mi corazón? ¿De verdad tengo la salvación asegurada? Ese es el punto importante que cada uno de nosotros tenemos que meditar a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. El cuarto tema es que gran parte del libro aparece como una oración. ¿Qué pasa cuando tú estás atribulado, cuando estás pasando por una situación difícil? ¿Qué es lo primero que haces? Orar a Dios. Dice Lamentaciones 1:11. Si me acompañas, creo que ahí está. Dice: todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Una metáfora interesante: cuando las personas caen en enfermedad o cuando caen en una situación complicada en su vida, pues no les importa deshacerse de sus carros, deshacerse de sus cuentas de bancos y deshacerse de sus casas, con tal de que puedan preservar la vida. Pues algo así está diciendo este pasaje. Dice: dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entender la vida, para entretener la vida. Mira, Jehová, que estoy abatida. En Lamentaciones 3:8 dice: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Ese es el punto cuando no hay arrepentimiento en tu vida. Y en Lamentaciones 5:1 dice: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido, mira y ve nuestro oprobio. El quinto tema que tiene este pasaje hermoso es las lágrimas de Jeremías. Muchas personas han calificado al profeta Jeremías como el profeta llorón, precisamente porque en el libro de Jeremías y en este libro él hace una serie de lamentos continuos. Acompáñenme a Lamentaciones 3:48. Lamentaciones 3:48. ¿Ya lo tienes? Dice, mira cómo dice: ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Era esa lamentación que el profeta Jeremías sentía por el pueblo de Israel. Dice el 49: mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Y te quiero decir que este tema se compara precisamente con las mismas lágrimas del Señor Jesucristo cuando Él podía ver la película adelantada de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel.
acompañes a Lucas 19:41, por favor. Aunque Dios, el Señor Jesucristo, era hombre, pero también era Dios, Él sí podía ver el corazón de cada una de las personas y podía ver al pueblo de Israel en su conjunto. Y Él sabía lo que iba a suceder más adelante. Y las lágrimas de Jeremías se comparan con las del Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella. ¿Por qué el Señor Jesucristo lloró? Dice aquí diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Quién era la paz del pueblo de Israel? Cristo. Él era, dice, pero no lo reconocieron. Dice: mas ahora está encubierto de tus ojos. Cuando la gente decía: crucifícalo, crucifícalo, estaba encubierto de sus ojos. Dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí estaba Dios personificado en Jesucristo. Y el pueblo de Israel no lo reconoció. Él dijo: porque no hay profeta en su tierra. Finalmente no creía que Él era el Hijo de Dios, y por esa incredulidad hubo una consecuencia para el pueblo de Israel, y fue destruido, y no quedó piedra sobre piedra. El sexto y último tema que hay aquí en este pasaje es que hay una advertencia y a la vez un consuelo en lo que nosotros leemos en el libro de Lamentaciones. Si Dios no vacila en juzgar a su pueblo amado, y esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer: ¿qué hará a las naciones del mundo que rechazan su palabra? Finalmente, queridos hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender: este mundo va a ser destruido en algún momento, no sabemos cuándo. Finalmente tenemos paz en nuestro corazón, porque pase lo que pase, nosotros sabemos a dónde vamos. Y antes de que eso pase, nosotros estaremos con el Señor Jesucristo. Y ese es el consuelo que nos da. Tristes los que se quedan. ¿Qué va a pasar? Van a suceder cosas terribles. ¿Se ha puesto usted a pensar qué pasaría si el sol se apagara? Se acaba todo. ¿Qué pasaría si la tierra se detuviera? Imagínense, saldríamos disparados todos. Pues dice la palabra de Dios que así va a ser. Y por esas razones que nosotros tenemos que tomar conciencia de quiénes somos. ¿Qué soy yo? ¿Realmente soy un hijo de Dios? La fe en la misericordia divina y la posibilidad de restauración a veces se entrelazan con la tristeza del juicio de Dios. ¿Tenemos fe? Sí. Tenemos un consuelo, pero también hay un juicio que nosotros tenemos que estar conscientes. La pregunta para ti el día de hoy es: ¿cómo quieres seguir viviendo tu vida? Y este libro nos invita a recordar que incluso en las horas más oscuras la posibilidad de redención siempre permanece. Este libro no solo es un testimonio de dolor, sino también un recordatorio de que la esperanza puede surgir de las cenizas y de la desolación. Cantábamos al principio que voy a cambiar mi lamento en baile. ¿Se acuerdan del canto que hicimos al principio? ¿Quién hace cambiar ese lamento en baile? Dios, solamente Dios. Te comparto rápidamente 5 aplicaciones para tu vida. Número 1, el lamento de Jerusalén nos recuerda las consecuencias del pecado. Así que es una advertencia también para nosotros. Debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden alejarnos de Dios y causarnos dolor. En Lamentaciones 1:8 dice: Jerusalén ha pecado gravemente, por lo cual ha sido removida. La segunda, la soledad y el sufrimiento que experimentamos puede acercarnos más
amas a Dios y seguramente lo has experimentado. Cuando estás pasando por una situación difícil en tu vida a través del dolor, buscas realmente a Dios y buscas que el Señor pueda solucionar ese problema por el que tú estás pasando. Número 3. La justicia de Dios es real y sus juicios son justos. Así que tú y yo debemos arrepentirnos sinceramente y buscar su perdón. ¿Cuándo? Cuando nos desviamos, cuando sabemos que estamos pecando. Lamentaciones 2:17 dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado y ha cumplido su palabra. Así que Dios es un Dios que habla y cumple lo que habla. Número 4. El dolor que experimentamos bajo la disciplina de Dios debe llevarnos al arrepentimiento y la renovación de nuestra fe. Dice Lamentaciones 2:19: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia de Dios. Y la quinta y última es: a pesar del sufrimiento debemos recordar la fidelidad y la misericordia de Dios. Su amor nunca cesa y siempre podemos encontrar esperanza en Él. Y lo vimos en Lamentaciones 3:22 y 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Conclusión. En Lamentaciones, queridos hermanos, encontramos un profundo reflejo del dolor humano, pero también una guía sobre cómo debemos de enfrentar el sufrimiento con fe, pero también con esperanza. Cada capítulo nos recuerda que a pesar de las circunstancias adversas, Dios es nuestra fuente de consuelo y restauración. Al reconocer nuestro dolor y clamar a Él, podemos experimentar su misericordia renovada y la promesa de un futuro mejor para cada uno de nosotros. En momentos de lamento y tribulación, tú y yo, querido hermano, estamos llamados a vivir con esperanza, a poder buscar la justicia de Dios y a confiar en la fidelidad de Dios. Que lo que hoy has escuchado te impulse a poder vivir en una relación más profunda con nuestro Creador y ser instrumento de su paz en un mundo herido. Vamos a orar. Padre bueno y bondadoso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, porque siempre nos instruye, siempre nos ayuda a poder comprender nuestra condición de ser humanos. Y gracias también porque también nos haces entender cuál es el carácter de Dios. Ayúdanos a poder entender, Señor, que hay consecuencias de nuestros pecados, que cada uno de nosotros debemos de ser conscientes de cómo nuestras acciones nos pueden apartar de ti. Ayúdanos a poder entender que a veces en momentos de sufrimiento, en momentos de debilidad, en momentos difíciles de nuestra vida, podemos acudir a ti, porque tú eres un Dios de misericordia. También ayúdanos a comprender que tu justicia es real y que lo que tú prometes lo vas a cumplir al pie de la letra. Que cada una de las cosas que tú has determinado se van a cumplir al pie de la letra. Y ayúdanos también, Señor, para que en el momento del dolor que estamos experimentando, al momento de pasar por una lamentación, una tribulación difícil en nuestra vida, cuando estemos bajo la disciplina tuya, podemos acudir al arrepentimiento, podemos acudir a ti y podemos volvernos a ti, porque tú eres un Dios que siempre espera con sus brazos abiertos. Así que ayúdanos a que a pesar del sufrimiento estemos recordando tu fidelidad y tu misericordia, porque entendemos, Padre bendito, que tu amor nunca cesa. Así que bendice esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos continuar y seguir adelante siendo esos hijos que tú quieres que seamos. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús.